Muy buenas tardes a todos. Su Excelencia, señor Eduardo Leblanc González, Defensor del Pueblo, Ingeniero Bolívar Rodríguez, Director de Asuntos Ecológicos y Ambientales de la Defensoría del Pueblo, Licenciado José Julio Casas, Director Nacional de Costas y Mares de Mi Ambiente, invitados especiales que nos acompañan a través de Facebook Live, medios de comunicación, damas y caballeros. En nombre de la Defensoría del Pueblo le damos la más cordial bienvenida y un agradecimiento especial por acompañarnos en este webinar sobre la conservación de los océanos, mares y recursos marinos, responsabilidad de todos. Les recordamos a todos que los que nos ven a través de la plataforma de Facebook Live que nos pueden enviar sus preguntas para al final de cada presentación de los expositores esto poder responder a sus inquietudes. Para dar inicio, los dejo en compañía de nuestro primer panelista en la tarde de hoy, el ingeniero Bolívar Rodríguez, director de Asuntos Ecológicos y Ambientales de la Defensoría del Pueblo, quien nos explicará la misión y metas establecidas para este 2021 en la dirección que tiene a su cargo. Bienvenido, ingeniero Rodríguez. Gracias, gracias. Primero que nada, buenas tardes, señor defensor. Licenciado José Julio Casas, un millón de gracias por darnos el apoyo siempre a nuestra nueva y reestructurada dirección. Bueno, en conmemoración a la Semana del Ambiente, hoy especialmente en el tema del Día de los Océanos, estamos tratando... Vamos a explicarle cuáles son los objetivos de nosotros como dirección o la misión que tenemos como Defensoría del Pueblo, siendo una dirección que tuvo un tanto inactiva por ciertos años. Y bueno, retomando la tarea de los temas ambientales, queremos convertir la Defensoría del Pueblo en un ente más en el país que rija o que se encargue de velar por el goce de los buenos de un ambiente sano, de un ambiente sano y de cuidar los recursos naturales, que es un tema que es muy importante, que está en planes de gobierno, que está en planes de instituciones internacionales y que debe estar en planes de nosotros como panameños y población mundial, obviamente. Entonces, sí estamos alineándonos con doctrinas internacionales, con ideas internacionales, nacionales, planes de gobierno, de manera de que seamos una entidad que apoye a la población en general en lo que son las quejas de tipo ambiental. Si bien es cierto, como defensoría, en la nueva era de la defensoría, tenemos diferentes formas de que la población nos haga llegar sus quejas, ya sea por vía web, por correo, por la línea gratuita 127, el asistente virtual recién creado que tenemos. Y entonces estamos alineando la dirección en este ente capaz de velar por el buen uso de los recursos. Invitamos a la población en general a que nos ayude y que actúen como cada uno como defensores también del pueblo, cuidando el ambiente, de manera que si vemos en cada área ciertas fallas o ciertas vulneraciones de derechos humanos ambientales, por decirlo de una forma más entendible, cualquier contaminación, cualquier acción que veamos que va contra el ambiente, que se nos comunique, que se nos informe y nosotros como entidad hacer las investigaciones pertinentes y poner el tema en las instituciones que sean necesarias. En la Semana del Ambiente, principalmente para hablarle un poco más de lo que queremos hacer en esta semana. Mañana, gracias también a la colaboración del Ministerio de Ambiente, tenemos planeada una limpieza de playas en el área del casco antiguo, y no queremos solamente que sea un solo día que hagamos una limpieza de playa, sino crear conciencia y meternos un poco en la cultura del panameño, del conservacionismo, del uso sostenible de los recursos
ambientales, en este caso específicamente acuáticos, ya que es un punto muy importante tanto de la economía como de la subsistencia de muchas personas en nuestro país que, como vemos, tenemos dos costas, ¿no? Entonces, sin más que agregar, le doy paso a que sigamos el curso de este Zoom. Muchas gracias, ingeniero Rodríguez, por su intervención. Agradecemos, como le reiteramos a todos los que se han unido a este Facebook Live, que nos puedan enviar sus preguntas para así responder a sus inquietudes. Nuestro próximo panelista invitado es el señor Julio Casas, quien es licenciado en Biología Ambiental, cuenta con una maestría en Manejo de Recursos Marinos y Costeros de la Universidad Nacional de Costa Rica y actualmente ocupa el cargo de director Nacional de Costas y Mares de Medio Ambiente y nos hablará sobre conservación de los océanos, mares y recursos marinos, responsabilidad de todos. Esto basado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, el cual se refiere específicamente a conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Buenas tardes, licenciado Julio Casas. Bienvenido. Muchísimas gracias, licenciado Leblanc, ingeniero Rodríguez. Para mí es un placer estar el día de hoy compartiendo con ustedes acá. Es interesantísimo que desde la Defensoría del Pueblo se empiecen a ver estos temas. Sabemos que hay una dirección muy nueva, muy reciente, que está ligada justamente a todos los temas ambientales, y dentro de eso, pues, la conmemoración de el Día de los Océanos, mañana 8 de junio, como todos los años, pues este tipo de interacciones y este tipo de fortalecimientos institucionales, de verdad que me parecen muy buenos. Como ya mencionó Kenia, vamos a hablar un poco acerca de los recursos, cómo se aprovechan, cómo están siendo degradados, impactados por actividades nuestras. Hablaremos siempre enmarcados dentro del ODS 14 y veremos un poco también de las acciones que se pudieran hacer en conjunto, no solamente entre las instituciones, sino con el resto de la sociedad civil, la sociedad asociada, actualizada, para que pueda aportar al buen uso de estos recursos. Entonces yo he levantado una presentación pequeña, muy sencilla, sobre todo para guiarme, para intentar hacerlo un poco más gráfico, para que entonces podamos arrancar. Solamente les agradeceré que me confirmen si se ve. Ok, bien. Entonces, pues, arrancando como a manera de antecedentes, o de repente un poquito antes, viendo desde el propio título de la presentación que muy bien establecieron desde la Defensoría, pues definitivamente la conservación de los océanos es un tema de todos. Y esto yo pienso que ya a esta altura, con el aumento, con el crecimiento de toda esa conciencia azul, que antes era conciencia verde porque nos enfocábamos más al tema terrestre, y ahora al enfocarnos más a los temas oceánicos, se habla de economía azul, se habla de conciencia azul, de pensamiento azul, incluso de estrategias azules, ¿no? Entonces, girando un poco hacia el medio marino, hacia el medio oceánico, todo lo que antes se había trabajado únicamente en el medio terrestre. Entonces, el título sumamente apropiado, de verdad, y veremos por qué es tan importante que estén asociados, por qué tengamos siempre en el radar a los océanos. A manera introductoria, simple, los ODS son un conjunto de 17 objetivos globales establecidos por la ONU, que pretenden lograr una serie de acciones de aquí al 2030 para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todos nosotros como especie, ya que a lo largo del tiempo nos hemos venido dando cuenta que todas las acciones y los impactos que nosotros generemos sobre el medio, sobre los ecosistemas, pueden llegar a tener efectos en nuestra contra sumamente amplios. Entonces,
ya desde el 2015 se venía hablando mucho de esto, se establecieron estos objetivos para de aquí a unos 15 años, al 2030, y por ahí escucharán y verán mucho de gran cantidad de iniciativas hacia el 2030, o sea, al 2030, que buscan poder frenar, por un lado, el impacto que se le viene generando a todos los ecosistemas y por el otro, seguir aprovechando de manera responsable y de manera sostenible todos los recursos que nosotros tenemos. Esta década ha sido nombrada por la ONU también como la década de la protección, bueno, la década oceánica para la protección y uso sostenible de los océanos, lo que muestra también un poco el giro que les mencionaba un poco al principio de ese pensamiento verde, darle la vuelta hacia un pensamiento azul, dejando un poco tierra firme y entrando un poco más hacia las playas, hacia los océanos, hacia la zona marino-costera. Esta es una nueva agenda buscando el desarrollo sostenible, un desarrollo que debe verse, debe ejecutarse de los 3 ejes de la sostenibilidad, y hablaremos de eso un poco más adelante. Entonces, si... ¿Cómo me pasa? Bien, un poco la tecnología y es lo que ocurre en estas sesiones en vivo. Estos ODS buscan lograr el aprovechamiento de todos los recursos y si hay algo de donde hay que partir, y esto es sumamente interesante tener siempre en la mente, señor defensor, ingeniero Rodríguez, es que los recursos son para aprovecharlos, los recursos están allí y los recursos son para que nosotros podamos beneficiarnos de su aprovechamiento. El problema es cómo los vayamos a aprovechar. Si el aprovechamiento es poco regulado, si es irresponsable, si no es sostenible, definitivamente vamos a lograr en un espacio de tiempo que puede ser más tarde que temprano o puede ser mucho más temprano que tarde, vamos a lograr acabar con ellos. Y entonces lo que buscan estos ODS, justamente por su nombre, es el uso sostenible. Y el uso sostenible es un concepto que ya viene de hace unos 20 o 30 años dando vuelta en temas ecológicos y económicos también, porque ensarta ambas partes. Es simplemente aprovechar el recurso que hay en la actualidad de una manera responsable para no comprometer el recurso para las siguientes generaciones. ¿Qué significa eso? Que nosotros tengamos la posibilidad del día de hoy poder aprovecharlos sin comprometer que nuestros hijos, que nuestros nietos, que las siguientes generaciones puedan aprovechar eso. Y este objetivo en un país totalmente marítimo como nosotros, Panamá, 2 costas, lo mencionó el ingeniero Rodríguez, al norte del Caribe, al sur el Océano Pacífico, con un canal de Panamá que es el motor de la economía nacional, tiene que tener presente esto. Tenemos la dicha de que en muchas conversaciones, en diferentes iniciativas que estamos desarrollando desde hace 1 o 2 años en el Ministerio de Ambiente, tenemos el apoyo de todas estas entidades. El Canal de Panamá está moviéndose hacia alternativas energéticas que buscan justamente seguir aprovechando los recursos con el menor impacto posible. Es sumamente importante que para intentar siquiera lograr esto, tenemos que estar todos alineados y tener el mismo enfoque. Es imposible que esto lo pueda hacer un solo ente gubernamental o una ONG o una sola persona. Es imposible, es completamente imposible. Y entonces para esto, para lograr la sostenibilidad, definitivamente tenemos que trabajar alineados todos. El sector gobierno, el sector gubernamental, el sector privado, que tiene que jugar un rol sumamente importante, aprovechando y fomentando iniciativas dentro y hacia afuera de esas mismas empresas, y la sociedad civil. Todos nosotros, sin nuestros cargos, todos nosotros como personas, como José Julio Casas, como Eduardo Leblanc, como Bolívar Rodríguez, tenemos que tener claro que nosotros jugamos un rol
dentro de todo ese proceso. Y cuando logremos eso, pienso que van a caminar mucho más rápida las cosas. Enfocándonos entonces un poco a lo ODS que venimos a desarrollar hoy, ODS 14 de vida submarina, es un ODS que tiene como objetivo la protección y la conservación de la vida en el medio oceánico, así como la diversidad y los procesos naturales que se dan en ella. Porque el océano es fuente y es base para el desarrollo de una gran cantidad de actividades a lo largo de todo el planeta, actividades que hacemos nosotros generalmente, actividades que hacen los gobiernos, actividades que hacen todas las empresas que existen en este planeta. Asimismo, es tan importante el océano, ese que decimos que vamos y que tenemos que proteger a través de este objetivo número 14, es tan importante que regula una gran cantidad de procesos ambientales que muchas veces no los tenemos mucho en mente. La gente no está tan familiarizada con la importancia que tiene el océano dentro del ciclo del agua. Todo el ciclo del agua es sumamente importante porque aparte de que permite la lluvia, que es utilizada para que nuestros ríos sigan teniendo agua y que nuestras siembras puedan seguir creciendo, también es la que hace disponible nuevamente el agua para nosotros poderla consumir. O sea, luego de un tratamiento, hacerla agua potable y tomarla en nuestras casas. Y sobre todo, un tema muy importante en Panamá, por la calidad de agua que nosotros tenemos y por todo lo que dependemos nosotros de esa agua y de esa lluvia. Mucha de la diversidad, ahora sí, terrestre, de los bosques húmedos tropicales que nos hacen uno de los países más diversos del mundo, es justamente por la gran cantidad de lluvia, milímetros anuales que caen en nuestros bosques, en el Darién, en toda la cordillera central, en fin, en todo el país, fomentando justamente el crecimiento de una gran cantidad de ecosistemas y asimismo una gran cantidad de diversidad biológica que puebla esos ecosistemas. Un tema que en los últimos años está tomando mucho revuelo y es porque ya lo tenemos muy, muy cerca, ya lo sentimos muy, muy cerca, es el cambio climático. Y es el océano, o son los océanos, los que ayudan a la regulación del clima. Ayudan moviendo a través de corrientes marinas, aguas más calientes y aguas más frías, lo que mueve también el desarrollo de las temperaturas y tormentas en muchos países. Entonces, es un regulador del clima también el océano. Son reguladores de fenómenos meteorológicos, fenómenos naturales. Ya hablamos de la lluvia, pero pudiéramos hablar de huracanes, un tema que este año fue sumamente fuerte para nuestro país, en donde no estamos acostumbrados a recibir el impacto de estos fenómenos. Panamá este año lo sufrió, incluso en dos ocasiones, aunque sea de manera directa, y ya vimos todo lo que ocurrió. Tormentas, huracanes, marejadas, oleajes, hasta la marea. Es un fenómeno totalmente oceánico que tiene impactos muy, muy grandes, sobre todo en la zona costera. Un tema que también viene estableciéndose en el nivel en que siempre ha debido estar, pero que nunca ha sido muy conocido de la gente, es el proceso de producción de oxígeno. Siempre hemos dicho que los bosques son los pulmones del planeta y que los bosques son los encargados de cambiar el CO2 a través de la fotosíntesis y luego producir oxígeno que es aprovechado por el resto de los organismos no productores, o sea, aquellos que no realizan fotosíntesis, pero en los últimos 15 o 20 años los estudios indican que entre el 75 y el 80% del oxígeno que se produce, que se devuelve al medio, a la atmósfera, donde ustedes quieran ver, se produce justamente en los medios oceánicos, en los medios acuáticos, a través de organismos microscópicos como las algas. Entonces son una gran cantidad de organismos microscópicos, pero que sí mismo producen una gran cantidad de oxígeno, lo que nos permite una función tan vital como el poder respirar. Y a eso le podemos sumar que los océanos son la base para que se desarrollen ciclos biológicos de especies comerciales. ¿Qué significa esto? Que justamente por las características
de un océano saludable es que hay una gran producción de recurso pesquero que es aprovechado para nosotros, es aprovechado por nosotros como medio de alimento. Asimismo, hay otras especies que son utilizadas para el desarrollo de ecoturismo, que es sumamente importante. Incluso esos ciclos biológicos pueden ayudar al desarrollo de otras alternativas ecológicas, alternativas energéticas azules, para asegurar el beneficio de todos dentro de nuestro planeta. Entonces tenemos que asegurar la gestión del recurso, de un recurso que es clave para el futuro o para que nuestro futuro sea realmente sostenible. Si nosotros, y enfocándonos en el océano, no significa que todo el resto de los ecosistemas no sean importantes. En el medio natural sabemos que todos los sistemas juegan un rol y tienen su papel. Pero hablando justamente y enmarcándonos dentro del día de los océanos, que será mañana, tenemos que darnos cuenta de la importancia del poder aprovechar de manera responsable, de manera sostenible, todos los recursos que hay en él y respetarlo ahí como un sistema. Una de las diferencias más grandes que hay entre los sistemas terrestres y los sistemas marinos es que los océanos todos están conectados, mientras que los ecosistemas terrestres pueden estar separados geográficamente. Pueden estar separados por agua, cuando se dividen los continentes, puede estar separado por grandes montañas que evitan el movimiento de un lado a otro de una gran cantidad de especies, pero en el agua todo está conectado. Acá los factores que determinan esa distribución de la diversidad son otros, son factores como temperatura, son factores como acidez en el medio acuático, disponibilidad de oxígeno. Entonces, acá, al estar todo conectado, debemos tener claro que lo que impactemos en un punto, directa o indirectamente, puede trasladar ese impacto hasta otro punto, afectando no solamente el primer punto donde tuvimos esa mala acción, esa acción no responsable, sino que pudiéramos llegar a afectar otros puntos, otros aspectos, otros sistemas. Hay una gran cantidad de ejemplos, no puedo detenerme el día de hoy a darlos acá, pero podemos buscarlos sobre todo en temas de pesquería. Se extrae mucho un recurso y luego hay recursos que empiezan a sobrepoblar, afectando hasta ese mismo recurso que ha sido aprovechado en primera instancia, ¿no? En Internet pueden irlos a buscar. El impacto que nosotros venimos generando a estos sistemas es preocupante, sumamente preocupante. Ya desde los 80 se hablaba del tema de la sobreexplotación, ya desde los 80 se decía que para el 2050 va a haber más plástico que peces en el océano, y lamentablemente estamos viendo que esos procesos que se pensaban para el 2050, que aunque para algunos parezca que está muy lejos, todavía debemos tener claro que lo tenemos muy, muy cerca. Esos procesos se están viendo acelerados. Todo el proceso del cambio climático se ha venido acelerando justamente por las actividades que nosotros realizamos sin pensar en los efectos que ocasionamos dentro de todos los sistemas. Una gran cantidad de amenazas lamentablemente hay alrededor de los océanos. La principal es la contaminación, y la contaminación en todas sus formas, porque siempre nos sentamos a pensar cuando se habla de contaminación en la playa sucia, en la playa con latas, en la playa con bolsas de plástico, con botellas de plástico, que es lo más común. Es innegable que es lo más común. Sobre el 90% de lo que se extrae en las limpiezas de playa es justamente este tipo de plástico, pero la contaminación va mucho más allá. La contaminación incluso es mucho más peligrosa que esa. En los últimos años se está trabajando con tecnología que permite ver cómo los nanoplásticos y los microplásticos, o sea, pedazos milimétricos pequeños de plástico, están llegando justamente por esa contaminación al medio, son adquiridos por especies comerciales a través de sus procesos de alimentación, y luego nosotros nos alimentamos de ese producto pesquero. Entonces, si pueden ver cómo se va conectando todo, se podrán dar cuenta que el efecto de la contaminación
física, que es de la que estamos hablando en este momento, no solamente es ver unas botellas, unas latas, unas bolsas de plástico, unas mascarillas que están muy de moda en estos momentos, estén regadas por la arena. Va mucho más allá. La contaminación química, lamentablemente hay fenómenos de vertido de una gran cantidad de productos tóxicos al medio marino, lo que cambia las características, lo que casi siempre reduce la concentración de oxígeno, y al reducir la concentración de oxígeno va acabando con la vida que puede desarrollarse en esa zona. Y luego, en un país como el nuestro, que es bastante marítimo, como ya hemos hablado del canal, la contaminación acústica, que trae efectos gigantescos, sobre todo en megafauna, como ballenas, delfines, tortugas y tiburones. A eso le podemos sumar el calentamiento global, el cambio climático, como se le viene diciendo, que es un aumento en la temperatura sumamente exagerado, que viene siendo acelerado por nuestras actividades y que tiene impactos tan importantes como la pérdida de ecosistemas ecológicamente importantes como los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral están sufriendo muchísimo porque al aumentar la temperatura del mar llega un momento en que ellos no soportan el agua a la temperatura a la que se está dando y se pierden unas funciones, se pierde incluso un alga que vive con el coral que le ayuda a mantenerse, y se dan los procesos de blanqueamiento que muchos debemos haber escuchado previamente, y acaba con el coral. Y si les he dicho que el océano es el mayor productor de oxígeno del planeta, dentro del océano, los mayores productores de vida, las mayores bases, estructuras para fomentar la diversidad biológica en el medio acuático son justamente los arrecifes de corales. Y entonces son sistemas que son utilizados por una gran cantidad de especies que hacen estadios allí, los primeros estadios, y que luego son aprovechados en actividades como la pesca. Entonces, si el calentamiento global afecta el arrecife de coral, muy posiblemente comprometa también las pesquerías de nuestro país. Luego, la acidificación, que tiene un efecto directo también con la manera en la que el coral puede fijar el carbonato de calcio, que es la estructura sólida que envuelve al coral y que tiene pues efectos muy adversos. La sobreexplotación, sacar excesivamente recurso pesquero del océano sin permitir su recuperación natural, trae efectos enormes, trae efectos devastadores, no solamente en esas especies en las que estamos acostumbrados a alimentarnos, sino también de especies que nosotros nunca veríamos en un plato, pero que tienen un valor importante en el medio oceánico. Y luego, otro efecto sumamente importante en nuestro país son los cambios en la estructura, sobre todo en las zonas costeras. Todo ese aprovechamiento para el desarrollo urbano, el crecimiento de la frontera agrícola, tiene efectos gigantescos sobre el océano. Bien. Entonces, vamos a quedarnos ya para ir terminando en esta última imagen. Es una imagen que definitivamente separa en los tres pilares del desarrollo sostenible: el económico, el social y el ecológico. Separa muy bien cómo han sido establecidos estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Aquí los vemos separados, pero tenemos, como he intentado explicar a lo largo de la presentación de hoy, nos hemos dado cuenta que todo está comunicado y que todo va a tener un impacto. Y aquí voy a hacer unos análisis pequeños nada más relacionando el ODS 14 ya para terminar, sé que estamos en tiempo, para terminar esa relación del ODS 14 con otros ODS. Desde el océano, el asegurar la protección y la conservación de los océanos, el de lograr la meta número 14 de esos ODS, nos puede ayudar a nosotros a alcanzar otros de los objetivos. Definitivamente aquí hay dos o hay tres que yo siempre, incluso en conversaciones previas con el ingeniero Rodríguez, lo hemos hablado.
y es que a través de la protección y la conservación de el océano o de los océanos, de nuestros mares, de nuestras costas, nosotros vamos a poder encontrar alternativas para ponerle fin a la pobreza. ¿Por qué? Porque allí se puede realizar una gran cantidad de actividades no extractivas. Un ejemplo rápido es el ecoturismo, que la gente vaya y pague y vea la belleza escénica, todos los ecosistemas, todas las especies que hay en el medio, en los medios oceánicos o en el medio marino costero. Y eso puede ser una estrategia para generación de trabajo que vaya a ayudar a la generación de ingresos económicos, sobre todo en comunidades costeras que son casi siempre muy deprimidas económicamente, y entonces buscar el fin a la pobreza. Pero también puede generar la posibilidad de alcanzar ese objetivo número 2, que es el que busca erradicar el hambre. Es un productor por excelencia del océano. Hay una gran cantidad de recursos. Lamentablemente nos venimos enfocando casi siempre en las mismas especies y venimos utilizando muchas veces alternativas, artes de pesca, que no son las más sostenibles y que causan un impacto gigantesco a todo el medio. Y ya luego un poco más relacionadas en la base ambiental, definitivamente que está muy relacionado con el ODS 6, que es la posibilidad de agua limpia a través del ciclo del agua, que ya lo mencionamos, que se gesta en la superficie del océano, y la acción por el clima. Si nosotros seguimos golpeando, disminuyendo el potencial que tiene el océano, vamos a continuar teniendo problemas climáticos. Eso sin sumar el tema que generan las industrias, pero teniendo presente que muchos ecosistemas tan importantes como los arrecifes de corales, los manglares, que son sumamente importantes para Panamá, y el pasto marino, que son unas hierbas que crecen en la zona costera, son de los mayores fijadores de CO2, de dióxido de carbono, en el medio, lo que significa que ellos secuestran ese dióxido de carbono, evitando que vaya a la superficie para que cause o para que se sume al efecto del cambio climático que tantos problemas nos viene dando en la actualidad. Entonces tengamos presente todo esto, y tengamos presente sobre todo lo que muy bien dice desde el título, que alcanzar esta protección, alcanzar ese desarrollo sostenible es responsabilidad de todos nosotros, no solamente de una parte de los actores y usuarios de ese sector. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, agradecemos la participación del licenciado Julio Casas. Culminada la participación de los expositores en este webinar sobre la conservación de los océanos, mares y recursos marinos, responsabilidad de todos. Damos inicio al periodo de preguntas y respuestas por parte de quienes nos han estado viendo también por Facebook Live. Nos hacen llegar una pregunta. Sacha Salman pregunta: ¿ya están ejecutando algún plan para lograr los objetivos o todavía están en fase de planificación? Licenciado Julio, no sé si... En todo el país, en todos los países, de acuerdo a cada uno de los objetivos, se vienen realizando una gran cantidad de acciones para asegurar que se alcance eso. En el Ministerio de Ambiente, pues obviamente que también estamos estableciendo programas, proyectos, estamos trabajando con la comunidad, estamos generando una gran cantidad de información, estamos incluyendo la investigación científica para tener base en ese conocimiento para la toma de decisiones, y a partir de todas esas actividades esperamos aportar justamente para alcanzar esos ODS que han sido establecidos desde hace un par de años y que buscan asegurar el aprovechamiento responsable de los recursos. Otra de las preguntas es si nos podrían indicar brevemente cuál es el efecto de utilizar agua dulce en el canal con la vida submarina. Para quienes no saben, el canal viejo, que es como se conoce, o sea, la primera etapa del canal de Panamá, aprovecha para sus cambios,
para el paso de los barcos, para ese aumento conforme vas pasando de un lado hacia el otro del canal, usa agua dulce. Esa agua dulce viene de los reservorios que se crearon justamente para aprovechamiento del canal, y el efecto que tiene eso, yo se lo pudiera explicar desde lo que entendí en dos líneas. La primera es del uso del recurso agua dulce. Definitivamente, si estamos utilizando agua dulce y luego vertiéndola al océano, todo ese agua dulce se pierde, que luego se recupera por el ciclo del agua que mencionamos antes. Y luego el efecto del agua dulce en la vida, que es lo que entendí que preguntaban, lo voy a ver de dos puntos también. El canal, ese paso de un barco que venga desde el área norte del Caribe y luego pase hacia el lado sur, el agua dulce en el mar, en el canal, sirve de barrera biológica para evitar cualquier tipo de contaminación biológica. ¿Qué significa esto? Que todas esas embarcaciones que traen, que lastran, o sea, que toman agua en algún punto muy posiblemente lejos de Panamá, y que ese agua puede traer larvas, huevos de una gran cantidad de organismos que pueden llegar a ser contaminantes. Si esos procesos se dan dentro del agua dulce, van a morir porque son organismos que no están adaptados a la vida dulce, sino adaptados a la vida marina. Entonces, de esta manera resulta un choque biológico y una barrera biológica en contra de esa contaminación biológica también. Por el otro lado, entonces, también está la parte de los cambios de las propiedades en esas zonas a donde se vierte, bueno, a la salida del canal de Panamá. ¿Qué significa esto? Que si yo echo agua dulce en un medio salado, lo primero que va a cambiar es la concentración de sal, que es la característica que permita que los organismos que están adaptados puedan desarrollarse allí. Y esto ocurre, de hecho, convierte el canal de Panamá en un estuario gigantesco. Pero ocurre generalmente en todas las bocas, en todas las desembocaduras de los ríos. Una pluma de agua dulce que llega hasta el mar, y allí las condiciones son distintas. De hecho, hasta el agua se clasifica de manera diferente y se habla de un agua salobre, que no es ni salada ni es dulce. Y el canal actúa también de esa forma, solo que digamos que en una versión mucho más grande por lo que representa el canal de Panamá, y que puede llegar a tener ese tipo de efectos en una serie de ecosistemas, dentro de los cuales pudiéramos llegar a mencionar arrecifes de corales, pero en la zona cercana, muy cercana al canal, los arrecifes de corales que se encuentran están más bien aislados en áreas insulares, ¿no? Como las islas, ya desde, no sé, todo lo que es Taboga, toda esa serie de islas que hay en el lado Pacífico, y ya luego está Contadora en el archipiélago de las Perlas. Gracias, licenciado. Nos hacen llegar otra pregunta. En esa misma línea que mencionaba ese intercambio en el canal, ¿existe, vale la redundancia, algún intercambio de vida marina entre ambos mares producto de la actividad que se desarrolla en el canal? Hay una serie de estudios que indican, recuerdo un profesor mío le estaba dando seguimiento al paso de una especie que es clásica del Caribe y que habían reportes en el lado Pacífico. Entonces, definitivamente puede ocurrir, pero va a ocurrir sobre todo con especies resistentes. Organismos microscópicos, pequeños, huevos, larvas, que casi siempre son los que tienden a ser más contaminantes, no ocurre. O no se tiene conocimiento de que haya ocurrido al día de hoy. Definitivamente el riesgo potencial existe. El riesgo potencial está allí. Pero yo pudiera darles un ejemplo clásico que ocurre con el pez león. El pez león ha invadido todo el Caribe, ya está hasta Venezuela, por un derrame que hubo en el Caribe, en Estados Unidos, que esto ocasionó el vertimiento de esta especie, que es una especie de
de acuariofilia, de acuarios que la gente los tiene en peceras en su casa, que no es ni siquiera el mar Caribe, y cuando se da una ruptura, o sea, cuando se da la entrada de este organismo, al no encontrar depredadores, él ha colonizado todo el Caribe y no ha podido cruzar al Pacífico por el Canal de Panamá, justamente por la barrera biológica que representa el cambio de salinidad entre el agua salada de donde él viene hasta el medio Pacífico. Y teniendo presente que la salinidad en el Caribe es mayor que en la del Pacífico. O sea que no es ni siquiera que la concentración de sal es igual. Está por 33 partes por mil la concentración de sal en el Caribe y 31 partes por mil en el Pacífico. Entonces también ya hay una división, una barrera biológica o ecológica allí. Gracias, licenciado. Damos por terminado el periodo de preguntas y respuestas y le concedo la palabra a su excelencia el señor Eduardo Leblanc González, defensor del pueblo, quien se dirigirá a ustedes para unas palabras de cierre a este interesante conversatorio del día de hoy. Bienvenido, señor Leblanc. Hola, gracias. Primero de todo quiero agradecerle a José Julio Casas y al equipo de Mi Ambiente por la oportunidad de ilustrarnos mucho sobre el tema de los océanos. Y la verdad que nos hemos nutrido mucho en lo que es la vida submarina. Sé que tú eres un amante de la vida submarina. Para los que no saben, él va a los avistamientos de ballenas y pertenece a un observatorio, ¿no? Correcto. Un observatorio de, ¿cómo se llama? Son unos grupos organizados que fomentan el avistamiento responsable de ballenas y delfines en el país. Exacto, responsable, eso es lo más importante, avistamiento responsable. Quiero terminar nada más indicando que estos 5 años la Defensoría del Pueblo está bien encaminada al tema de la protección del medio ambiente y sobre todo también al cumplimiento de los ODS, que no es un solo tema. A veces las personas indican de que esto es un tema de país, no, esto es un tema internacional, un tema de Naciones Unidas, donde el ODS 14, como bien lo explicó José Julio, se interlazan en todo. Por ahí veía unos comentarios en Twitter, decían que tenía que ver el océano. Bueno, ya muy bien, excelente lo explicó José Julio, y él conoce la materia. Yo soy abogado, no soy conocedor de océanos y mares, pero sin lugar a duda tiene que ver con las lluvias, tiene que ver con la comida, el agua potable, toda una interrelación de cosas que al final nos da una mejor calidad de vida. Hay un ODS, me corregirás el número, que habla de la paz y la seguridad, el 16 creo que es. Imagínense, si no tenemos acceso a la comida, no tenemos acceso al agua social, mal podemos tener a paz y seguridad. Es decir, es una correlación de todos estos objetivos de desarrollo sostenible que nos marcan un camino también, como construimos al 2030, para que tengamos un mejor mundo, un mejor ambiente, un mejor océano donde vivir, donde podamos comer, tener nuestras comidas, donde tengamos menos desastres naturales si somos más amigables con ellos y podemos tenerlo un medio ambiente y unos océanos, una conciencia azul, que no solo es el tema de eliminar carrizo. Yo creo que es muy bueno, muy buena iniciativa la eliminación de carrizo, pero también el tema de los plásticos, también como dijo José Julio, los nanoplásticos y los microplásticos que ya están llegando y permeando a las fauna marina, y cual, sin lugar a duda, a través de nuestra ingesta de pescados eh, de pescados y demás, pueden llegar a nuestro organismo y haciéndonos un gran daño. Es decir, tenemos que actuar ya. Esto no es esperar a 10, 15, 20 años, tenemos que actuar ya, tal cual como estaba diciendo en la pregunta. ¿Qué están haciendo ahora? Bueno, tenemos a profesionales y tenemos como José Julio, y tenemos a un Ministerio de Ambiente preocupado por eso, y a una Defensoría del Pueblo que ahora se suma a esas preocupaciones con esta nueva era de estos 5 años, donde el ambiente marino y el medio ambiente va a estar bien, vamos a estar dentro de nuestras metas al 2026. Muchas gracias, José Julio, muchas gracias, Bolívar, por llenarnos de conocimientos. Esperemos que esta sea la primera, más no la última,
y de ahí a otros temas, y nos invite también a los avistamientos de ballenas. Con mucho gusto me sumo a ver las ballenas. Gracias. Agradecemos al defensor del pueblo, el señor Eduardo Leblanc, por sus palabras, y en nombre de la Defensoría del Pueblo agradecemos a todos su participación y el habernos acompañado en la tarde de hoy por Facebook Live, el primer webinar de la Defensoría del Pueblo enfocado al tema ambiental, en conmemoración del Día Mundial de los Océanos, porque conservación de los océanos, mares y recursos marinos es responsabilidad de todos. Así nos despedimos, buenas tardes a todos y gracias por participar de este interesante tema. Hasta luego.